A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a estar leyendo también el capítulo 13, que dice así. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos, tome asiento, por favor. Antes de comenzar, ¿cierto? Recordamos nuestros horarios. Día miércoles a las 8 de la tarde tenemos culto de oración. Día viernes a las 8 de la tarde, estudio bíblico. Y hoy día entonces guardando el día del Señor desde las 11 de la mañana. Dicho esto, vamos al texto, al sermón del día de hoy. El título del sermón del día de hoy es El carácter del amor. Hoy, en este análisis, ¿cierto?, del versículo 7 de la primera carta a los Corintios, ¿cierto?, en este famoso capítulo 13, vamos a podríamos decir, casi terminar esta descripción del amor que hace el apóstol Pablo hablando a los Corintios. Cabe recalcar, y vuelvo quizás a repetir, aunque suene quizás hasta tedioso, pero es importante dejar claro de que el amor del cual está hablando el apóstol Pablo es un amor ágape, el amor perfecto, no un amor sentimental, no es el amor que nosotros hoy día vemos en el mundo totalmente tergiversado. No, este es el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor que nosotros tenemos que tenerle a nuestros prójimos, podríamos decirlo así. Ahora bien, ya habíamos oído, ¿cierto?, muchas cosas del amor. Que el amor es sufrido, que es benigno, ¿no?, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, habíamos dicho que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Esto ya lo habíamos hablado. Muchas características del amor. Pero hoy, quizás en este versículo y en estos 4 conceptos que nosotros vamos a ver el día de hoy, vamos a darnos cuenta de que estos cuatro elementos, estas 4 características, envuelven en sí algo quizás de fondo, y es justamente el carácter. Ahora bien, quizás es importante, antes de comenzar a hablar de estos conceptos, entender bien qué es el carácter. Porque lamentablemente hoy día nosotros vivimos en un mundo donde hablar del carácter, cada uno entiende el carácter de manera diferente. Entonces lo primero que vamos a hacer es aunar criterios al respecto y decir qué es lo que es un carácter fuerte y qué no es un carácter fuerte. Mucha gente dice, no, es que Juanito tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque se enoja por todo, ¿cierto? Le dicen algo y explota, y esa persona tiene un carácter fuerte. No, la verdad es que eso no es tener un carácter fuerte. Fíjense lo que dice entonces la Real Academia de la Lengua Española respecto al carácter. Fuerza y elevación de ánimo natural de alguien, firmeza, energía. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente nosotros decimos a personas que tienen un carácter fuerte o firme a una persona que tiene un carácter todo lo contrario. Una persona con carácter firme es una persona que se mantiene firme a pesar de las dificultades, a pesar de que las cosas estén en contra mía, a pesar de la oposición continua. A pesar de estas cosas, la persona que tiene un carácter firme, un carácter fuerte, es una persona que persevera. Esa es una persona de carácter fuerte. Generalmente nosotros vemos lo contrario. Personas que son prepotentes, personas que gritan mucho, le dicen, tienen un carácter fuerte. Generalmente esas personas tienen un carácter débil. Porque tener un carácter fuerte te lleva a tener dominio propio. Una persona que tiene carácter fuerte, firme, tiene dominio propio. Por el contrario, una persona que explota, que grita, que se eleva, que es prepotente, que es conflictiva, es una persona que por lo general no tiene un carácter fuerte. De hecho, tiene un carácter muy débil. Se desmorona, digamos, rápidamente, ¿cierto?
es una persona que le cuesta construir relaciones, una persona con un carácter firme, un carácter fuerte, generalmente es una persona que va a poder construir relaciones personales duraderas. La persona que no tiene un carácter fuerte, sino que tiene un carácter débil, es una persona, cierto, prepotente, exaltada, pero que generalmente no puede construir relaciones a largo plazo. Hay una diferencia. Por tanto, nosotros y entendiendo esto, vamos a entender lo siguiente. Una persona con carácter firme, fuerte, es aquella persona que se levanta a pesar de las dificultades y persevera. Y hablando del amor, vamos a entender que una persona que ama es una persona que, a pesar de las dificultades, a pesar de ser traicionada, a pesar de ser menoscabada, de ser afrentada, de oponérsele, ¿cierto?, a estas diferentes circunstancias, esta persona sigue amando. Este es el carácter realmente del amor. El amor verdadero tiene un carácter fuertísimo. ¿Por qué? Porque se entrega a pesar de la continua oposición. Por el contrario, el amor que no es, porque es un amor falso, un amor que no es el ágape básicamente, es un amor con un carácter débil, es un amor que se da si es que a mí las cosas se me dan, porque si no se me dan, entonces yo dejo de amar, ¿cierto? Si es que a mí no se me responde, yo dejo de amar. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. Dicho esto, entonces, vamos a ver lo que el apóstol Pablo está diciendo respecto de las características del amor. Y lo primero que encontramos entonces es que el apóstol Pablo hace mención de que el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Algunos quizás podrían decir, al leer el texto de manera, podríamos decir, superficial, que el apóstol Pablo está repitiendo algo que ya había dicho anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había dicho que el amor es sufrido. ¿Estará repitiendo el apóstol Pablo lo mismo? La respuesta es no. Y para entenderlo, tenemos que razonarlo por medio de que nosotros tenemos traducciones. Generalmente todos tenemos una traducción, ¿cierto?, al español de las Biblias, y la gran mayoría de nosotros románticamente abraza, ¿cierto?, la Reina Valera de 1960. Esto es algo que todos tenemos, el romanticismo, nos gusta. Hay algunas personas ya más modernas que les gustan otras traducciones, no hay problema. Pero hay que dejar claro esto. No siempre las palabras, sobre todo utilizar la Reina Valera, son las más precisas. Esa es una realidad. Bueno, la palabra griega, el texto original, ¿cierto? La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo es la palabra stego. Que la palabra stego no quiere decir básicamente sufrir, apunta a otra cosa. Quiere decir básicamente cubrir con silencio. La palabra stego, griega, ¿cierto?, quiere decir cubrir con silencio. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Por tanto, si quizás nosotros pudiéramos entender correctamente el texto, o podríamos decir traducirlo correctamente, diríamos que el amor cubre todo con silencio. Cubre todo, ¿cierto? Ahora, esta es una correcta, quizás también puede usar la palabra sufrir, pero para poder profundizarlo y entenderlo de una manera bien práctica, podemos entender el concepto como que una persona, al ser afectada, pecaron contra mí, me hirieron, murmuraron, ¿cierto?, hicieron algo, sea lo que sea contra mí, yo en amor cubro todo esto, con un silencio, lo cubro en amor. Me encanta cómo lo expresa Keith Maker, que es un comentarista. Dice: el amor es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otras personas. Lo vuelvo a repetir porque lo expresa de una manera muy maravillosa. El amor es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otra persona. Esto es verdaderamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y justamente esto es amar. Fíjense que nosotros podríamos también utilizar una analogía, ¿no? El fuego. De repente estamos en la casa, ¿cierto?, y aparece una pequeña llamita. Se me pasó aceite cerca de la cocina y hay una llamita, ¿no? Esa llama, si yo no hago algo con esa llama, me puede incendiar la casa. Y derechamente puede generar un conflicto o un problema muy, muy grande. Esa llamita puede ser el pecado que alguien cometió contra mí. ¿Y qué tengo que hacer yo en amor?
cubrirla, taparla, ahogarla. Asimismo, el pecado de los demás, nosotros somos llamados a ahogarlo. ¿Ahogarlo en qué? En amor, en perdón, en callarlo, en que eso no se transforme, ¿cierto?, en un incendio. Y esto es un ejercicio continuo. ¿Por qué? Porque continuamente nosotros sufrimos afrentas. Y continuamente tenemos que cubrir en amor los ataques de las demás personas. Esta es una tremenda muestra de amor, hermanos. Esto va en contra también de todo lo que naturalmente el corazón orgulloso quiere hacer. Porque nosotros por naturaleza tenemos corazones orgullosos. Y cuando somos afrentados queremos reaccionar. Queremos apagar esa llamita con benzina, ¿cierto? En vez de alguna manera decir, no, yo me voy a callar y voy a terminar esto y lo voy a soportar y lo voy a apaciguar. No, yo me voy a defender, yo voy a gritar, yo me voy a manifestar, porque esto no se puede quedar así, ¿cierto? Si alguien me hace algo, yo tengo que mostrar mi repudio y hacer un escándalo, ¿por qué no? Esto pasa sobre todo en las relaciones donde hay más confianza. Los matrimonios, ¿no? El esposo le dice algo a la esposa le dice algo al hombre, ¿cierto? Y ahí inmediatamente se olvida muchas veces esto. ¿Por qué? Porque hay confianza. Entonces yo le puedo decir lo que yo quiera y me puedo ofuscar y decir lo que quiera de vuelta. Y finalmente esto se transforma en un incendio. No, hermanos. El verdadero amor que hace cubre todo. Cubre con un manto de amor esto. Fíjese que el apóstol Pedro también habla de esto. Y lo expresa de una manera muy similar. Él dice lo siguiente en la primera carta de su autoría, en su capítulo 4. Y ante todo, le dice a la iglesia, tened entre vosotros ferviente amor. Un amor que se note, un amor que se exprese, un amor fuerte. ¿Por qué? Porque dice él, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Podríamos pensar en lo mismo, ¿no? Pecan contra mí, pero yo en amor, ¿qué voy a hacer? Voy a cubrir esto. Eso es amar. Por el contrario, no amar, ¿cierto?, es no cubrirlo, sino que mostrarlo. Derechamente hacerle un altar y mostrar lo que han hecho contra mí. Eso no es amor. El verdadero amor es cubrir las cosas que a mí me hacen. Ahora, fíjense que esto que enseña el apóstol Pablo, que enseña el apóstol Pedro, no es algo que se le haya ocurrido a ellos. Derechamente, lo único que están haciendo ellos es expresar lo que ellos ya han recibido de alguien más. ¿De quién habrán recibido un amor que cubrió toda su maldad? De Dios. Porque si alguien, por excelencia, tiene esa característica de cubrir lo de los demás cuando hablamos de pecado, ese es Dios. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos los unos con los otros. Benignos, sean buenos, misericordiosos, perdonadores, perdonándoos unos a otros como también os perdonó Dios a vosotros. El punto es este, hermanos amados. Nosotros hemos recibido de Dios justamente esto. Cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Que nuestros pecados han sido borrados. Y eso es lo que hizo Dios con nuestra maldad y con nuestra continua maldad. Los tapa. Los tapa, ¿cierto? Los cubre. ¿Por qué? Porque eso es el verdadero amor, amados hermanos. Perdonar. La máxima expresión del amor es la misericordia, demostrar realmente el perdón, el cubrir el pecado ajeno, es la cruz de Cristo. Nosotros en la cruz podemos entonces mirar el máximo ejemplo de perdonar a los demás. Y esto entonces, hermanos, nos lleva a entender algo. Nosotros como recipientes de su gracia tenemos que meditar en cómo nosotros reaccionamos cuando somos afrentados. Y quizás esto es un ejercicio muy bueno, ¿no? Hacer esta reflexión. Quiero que quizás nosotros en nuestra cabeza podamos decir, bueno, ¿cómo yo reacciono cuando alguien peca contra mí? ¿Soy yo aquel que cubre el pecado ajeno? ¿O soy yo aquel que lo levanta y quiero que todos vean lo que me han hecho? ¿Cómo reacciono yo cuando las cosas, por ejemplo, no son
como nosotros las queremos? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos dan lo que nosotros anhelamos? Y esto se puede llevar a cabo y se puede hacer práctico con cualquier tipo de relación, con mi esposo, con mis amigos, con mis hermanos, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con todo. ¿Cómo reacciono yo cuando soy decepcionado? ¿O cómo reacciono yo cuando soy ignorado? ¿Cuál es mi reacción cuando nosotros somos derechamente denostados? ¿Cómo yo reacciono? ¿Cómo yo respondo? ¿Respondo en amor, cubriendo? Cuando no me invitan a un evento, ¿cierto? Que yo pensé que tenían que invitarme y no me invitaron, me sentí apartado. ¿Cómo reaccionaré yo? Cuando en mi entorno no se escucha mi opinión, ¿cierto? Porque no me consideran. Cuando en mi entorno no le interesa mi parecer. Cuando mi esposo no se dio cuenta de que yo cambié el peinado, eso también muchas veces sucede, ¿no? Los hombres somos lo más volados que podríamos ser, ¿cierto? La esposa estuvo 6 horas en la peluquería, esperando, ¿cierto?, en su casa que el hombre llegue a decirle que bella te ves, y el hombre se sentó a comer. ¿Por qué no? Porque no miró esas cosas. Eso le causa dolor a la mujer, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo la mujer reacciona a eso? También el hombre, ¿cómo reacciona el hombre cuando su esposa no valora quizás todo el sacrificio que ha hecho en el trabajo? Cuando llega cansado después de un día de trabajo y la esposa le dice, lávame la loza, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos los hombres a eso? ¿Cómo reaccionamos todos? Cuando mi familia no agradece, ¿cierto?, eso que yo hago. Cuando mis papás, por ejemplo, los jóvenes, no entienden los procesos que los jóvenes viven. Los entendemos, ciertamente, pero no los apoyamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros ya recurrimos a eso, ¿no? ¿Cómo reaccionamos en diferentes circunstancias, con diferentes personas, en diferentes lugares? Hermanos, día tras día, siempre tenemos la oportunidad de amar o de no amar. Es podríamos decir, un ejercicio continuo, es una oportunidad diaria, una oportunidad continua, la de amar, responder en amor o no hacerlo. El apóstol Pablo entonces dice que amar cubre. El amor cubre, ¿cierto?, con silencio. Si yo amo a alguien, tengo entonces que cubrir. Pero no solamente cubrir, sino que y callar y traer una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya ha dicho que, ojo, el amor no guarda rencor. No solamente basta callar, ¿cierto? No solamente implica callar, sino que implica derechamente perdonar. No puede ser un silencio solo, debe ser un silencio acompañado de perdón, de no guardar rencor. Pero también nosotros podemos pensar que lleno de paciencia, ¿no? Nosotros guardamos quizás este cubrir pacientemente porque va a ser no una. Jesús, ¿cierto?, recibió esta pregunta. ¿Cuántas veces tendremos que perdonar? ¿Cuántas veces realmente nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? 70 veces 7, ¿cierto? Siempre. Multitud de ocasiones, hermanos. Esto, hermanos, nos lleva entonces a nosotros entender que el amor es un ejercicio continuo. Y justamente esto nos lleva al segundo punto que el apóstol habla aquí. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol dice que el amor todo lo cree. El amor todo lo cree. Ojo con esto, quizás alguien puede observar esto de manera literal y vamos a hacer una aclaración respecto a esto. No significa o no quiere decir esto de el amor todo lo cree, que nosotros vamos automáticamente a desprendernos de todo nuestro intelecto, ¿cierto? Y vamos a creer cualquier cosa que se nos diga. Eso es un literalismo que no se aplica, ¿cierto? No sé, estoy con mi familia, con mi esposa, mira, va un perro volando, yo la amo, lo voy a creer. No, es un absurdo, ¿no? No es así, ¿cierto? A no ser que a ese perro lo hayan tirado y esté efectivamente volando, pero se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? No es una forma literal. ¿A qué está haciendo referencia el apóstol? No está diciendo que podemos, o no está diciendo que nos tenemos que desprender de la lógica, no. Lo que está explicando el apóstol Pablo es que el que ama confía. Habla de creer. El que ama confía. Y esto es algo impresionante, hermanos, de poder meditar.
Porque muchas veces nosotros decimos perdonar, decimos, ¿cierto?, que efectivamente no tenemos nada en el corazón, pero automáticamente lo que nosotros hacemos es no confiar más. Y ojo con esto, porque el amor es tan puro que para nosotros llega a ser chocante. El amor de Dios es tan puro que para nosotros llega a ser ilógico. ¿Cómo yo voy a confiar en alguien que ya me traicionó? Eso no puede ser, no puede existir. Bueno, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios, el amor verdadero, ¿es así? ¿El amor de Dios confiará? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cree. Y lo cree cuando mi esposa, que siempre ha hecho lo mismo, siempre me ha faltado el respeto en público, me dice, mi amor, nunca más lo voy a hacer. Y yo, a pesar de que lo he hecho muchas veces, lo voy a creer. O lo voy a creer a mi esposo cuando diga, oye, que mi esposo nunca ha sido romántico, pero me digo, ahora voy a ser romántico. Lo tiene que creer. Incluso cuando mi hijo, ¿cierto?, me diga, yo me voy a portar bien y te voy a hacer caso. Hay que creerlo. ¿Por qué? Porque el que ama todo lo cree. Ahora, quiero quizás llevar esto a otro énfasis del creer. Porque esto no está desprendido de Dios. Más allá de creer en todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, podríamos apuntar a creer realmente en el hacedor de todas las cosas. El que ama, cree, pero podríamos decir que particularmente cree en Dios. Y cree en los propósitos de Dios. Y cree en la fidelidad de Dios. El que ama cree en la omnipotencia de Dios. El que ama cree en la soberanía de Dios. El que ama cree en que Dios entonces es fiel a sus promesas, como dice, y que incluso las cosas muy oscuras que nosotros veamos redundan para bien en nosotros, como lo dice Romanos 8:28. El que ama cree que Dios tomará esto y las decantará de una manera correcta. El que ama cree. Y ojo con esto, porque fíjense que cuando hablamos de creer, hay algo que se apega mucho respecto a esto, y es la inocencia. Cuando uno es joven, todo lo cree. Todo un niño le dice, ¿cierto?, de que ahí va caminando, no sé, Mickey Mouse con su diente, y lo cree, ¿cierto? A un niño le dices, va un avión, y tú le dices, mira, ahí van los Vengadores, y él lo va a creer. ¿Por qué? Porque es inocente. ¿Por qué? Porque como se acuerdan lo que habíamos hablado la semana pasada del rencor, que era básicamente guardar un inventario, en la mente de un niño inocente no hay un inventario. No hay una serie de cosas que conformen su actuar. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros hemos vivido muchas cosas, sobre todo los más mayores, los que vamos cumpliendo años, vamos llenando nuestra CPU de mucha información. Y por tanto, ya no somos tan inocentes. ¿Cierto? Y esa inocencia entonces nos condiciona. Y por tanto, esa condición a nosotros no nos deja creer. Hermanos, el amor de Dios es transparente. Y es tan puro y pulcro que para nosotros llega a ser chocante. La verdad es que el amor todo lo cree. Y en ese sentido nosotros somos llamados a creer y a descansar en Dios cuando nosotros creamos. ¿Por qué, hermanos amados? Creer justamente tiene que ver con el concepto que también el apóstol Pablo aquí dice. Tercer concepto, el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Y fíjense que cuando el apóstol Pablo hace referencia al esperar, está haciendo referencia a un concepto maravilloso que es la esperanza. La esperanza, hermanos. Ojo también con esto. La verdad es que la confianza, ¿cierto?, con la esperanza van totalmente de la mano. No puede haber esperanza sin confianza. No puede existir la esperanza si es que no se tiene fe. Esto es algo importante de entender. Nadie puede tener esperanza en algo si es que no confía en algo. Y por tanto, nosotros tendríamos que poner el énfasis en la fe. De hecho, esto es lo que hace el Señor, ¿no? Somos salvos por la fe. La fe es lo que mueve al creyente. Fijamos lo que dice la confianza. ¿Cuál es la definición de la palabra confianza? La confianza se define como la esperanza firme que se tiene de algo o alguien. Vuelvo a repetirlo.
La confianza es la esperanza firme que se tiene entonces de algo o alguien. La Escritura dice que ¿qué es la fe? ¿Cómo define la Escritura la fe? ¿Que tiene que ver con la confianza? Es la certeza, ¿cierto?, de lo que se espera. Es la convicción firme de lo que no se ve. Eso es la fe. Es dar por hecho algo que no vemos. Es tener plena certeza de que algo ocurrirá, pero que no vemos. Esto es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo del amor. Que el que ama no solamente cree, sino que pone su esperanza en que estas cosas van a realmente a suceder. Y quizás si lo vemos de una manera muy práctica, hermanos amados, nosotros tenemos que entender esto. Si mi esposo, y vuelvo al ejemplo del esposo que no es romántico, y la esposa dice, no, es que no hay nada que hacer con mi esposo. El llamado de la esposa es a creer, pero creer con esperanza. En creer que Dios puede hacer algo en esa persona. Y que puede hacer algo en su esposo y lo va a ayudar y lo va a cambiar para bien. Pero esto se puede manifestar de otras maneras también. Hay muchas formas en que esta esperanza, amados hermanos, se puede llevar y se debe vivir. No sé, el esposo que tiene una mujer inconversa debe creer y debe esperar. Mantenerse amando en fe y esperanza. También, ¿por qué no? Nosotros como padres tenemos hijos que no son creyentes. Tenemos que confiar, tener fe, perseverar en amor, creyendo que Dios los va a llamar. Pero puede ser en las conductas muchas que nosotros hemos hablado, hermanos. Nosotros, si realmente amamos, debemos no solamente cubrir la maldad de los demás, sino que tenemos que confiar y tenemos que esperar en que Dios vaya a hacer algo. Quiero hacer una aclaración respecto de la esperanza. La esperanza, hermanos amados, no es solamente decir yo tengo fe cuando veo algo cumplido. No. Quiero dejar claro que la verdadera esperanza es todo lo contrario. La esperanza es la que realmente aparece cuando las cosas no suceden. La esperanza es la que aparece cuando las cosas realmente no se dan. La esperanza es esta virtud, podríamos decir, de mantenernos firmes a la expectativa de que algo realmente va a suceder, a pesar de que nosotros nunca veamos que se vaya a suceder. Un ejemplo de esto, ¿cierto?, es cuando nosotros ponemos la esperanza en la venida de Cristo. La iglesia cristiana, desde el siglo I, ha puesto entonces su esperanza ¿en qué? En que Cristo va a volver. Y la iglesia sigue creyendo en que Cristo va a volver. Ya han pasado 2000 años y yo espero que la iglesia siga creyendo que Cristo va a volver. El hecho de que Cristo no haya vuelto no mata nuestra esperanza. De hecho, la Escritura hace esta aclaración respecto de que no tengan por tardanza, ¿cierto?, las promesas del Señor ni su venida. No, hermanos, esto nos llama a nosotros a mantenernos firmes en esa esperanza. Hermanos amados, la esperanza es algo que fortalece al hombre. La esperanza es algo que fortalece al hombre en las diferentes circunstancias que nosotros podemos vivir. Aunque no haya y no exista la consumación de lo que nosotros esperamos, mantenernos en esperanza nos mantiene vivos, alentándonos. La esperanza es justamente lo que alienta al creyente, ¿no? La esperanza es lo que básicamente nos mantiene en pie. Nosotros vivimos una vida a la expectativa de la esperanza. Esta es una realidad. Y esto lo sabe Dios. De hecho, este es el diseño de Dios. De fortalecernos por medio de la esperanza. Y recordemos que no hay esperanza sin fe. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esto es lo que dice el Señor. Fíjense lo precioso que hace el apóstol Pablo. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esta esperanza en el poder del Espíritu Santo.
La esperanza, hermanos, es lo que nos mantiene vivos. La esperanza es lo que nos mantiene con fuerzas. Fíjense que hace un tiempo se hizo un experimento, esto quizás habla de lo que realmente es la esperanza y lo que produce quizás en nosotros. Es un experimento que se dio hace unos años, pero que apuntaba a esto mismo. Se hizo con ratones. Ratones se pusieron en el agua para que murieran ahogados. Los ratones estaban 5 o 6 horas y morían ahogados. ¿Un ratón muere ahogado? Sí, muere ahogado. 5 o 6 horas moría ahogado. ¿Pero qué hicieron? A un ratón lo dejaron 4 horas y lo sacaban. Después lo metieron 4 horas y lo rescataron. Lo metieron 4 horas y lo rescataron. Después lo pusieron de nuevo para que se ahogara. Nadó 38 horas. 38 horas. ¿Qué nos decía esto? ¿O qué le enseñó esto? ¿Qué es lo que movía quizás a ese ratón de mantenerse vivo, mantenerse luchando? El saber que iba a ser rescatado. Y siguió. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza viva. Y quizás esto puede ser ratones, pero estamos hablando de que esto se da para nosotros también, hermanos. Nosotros somos seres que nos alentamos y nos desalentamos continuamente. Usted y yo nos alentamos y nos desalentamos continuamente. ¿Qué pasa cuando nos desalentamos? ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué no hay aliento? ¿Por qué no hay una fuerza? Es porque perdimos la esperanza. Es porque no estamos mirando esa esperanza. Es porque estamos poniendo nuestros sentidos en las circunstancias, mas no en la esperanza, en lo inmediato, no en lo futuro. Eso es lo que básicamente determina que nosotros caigamos. Pero cuando nosotros nos alentamos, ¿dónde ponemos los ojos? En la esperanza, en lo que ha de venir, en lo futuro. Pero lo futuro que es esperanza, que nos da esperanza, no que nos consume, ¿no? Estamos pensando en la gloria de Cristo, en nuestro encuentro con el Señor. Eso es lo que a nosotros nos da esperanza. Que esta vida es pasajera, pero que nosotros tenemos vida eterna. La vida eterna, hermanos, es la esperanza de todo creyente. Nosotros, hermanos, vivimos esperanzados, vivimos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Se recuerdan que continuamente hemos hablado de esto? Y es que nosotros hoy día vivimos en el tiempo más difícil para ser cristiano de la historia de la humanidad. ¿Y saben por qué? Hoy día vivimos en el tiempo más difícil para ser cristianos en la historia de la humanidad. Porque hoy día todos estamos impregnados de falsas esperanzas. En el tiempo de la persecución, de las grandes 10 persecuciones, ¿cierto? De los primeros 300 años del cristianismo, la sociedad era totalmente diferente. El anhelo, o sea, la vida era diferente para cualquier persona. La vida era miserable, hermanos. La expectativa de vida era corta, la gente comía mal, casi nula educación, no había había mucha pobreza, pobreza generalizada, esclavismo, abusos. Esa era la vida. Por tanto, el mensaje del Evangelio era esperanza de una vida terrible, pero había una esperanza que era una luz para todo creyente. Era algo que se seguía con todas las fuerzas del corazón. ¿Por qué? Porque ahí estaba entonces la vida. Ahí realmente ellos vivían que esa era la vida. Lo de acá era despreciable. ¿Pero qué pasa hoy día? Hoy día, hermanos, vivimos sometidos, ¿cierto?, bajo la drogadicción de la dopamina, llenos hoy día de placeres varios, llenos de distracciones, metas, ¿cierto?, prosperidad, que tenemos que crecer, tenemos que tener más, que el auto nuevo, que la casa mejor, que una serie de tonteras que básicamente lo único que hacen es poner esperanzas falsas o esperanzas terrenales en nuestra vida. Siendo que la esperanza real para nosotros debería ser, y única, la gloria de Cristo. Nuestro encuentro eterno con el Señor. Esa debería ser el motor para nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice: hermanos, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué lo dice? ¿En qué contexto? Él está hablando de una carrera de la vida, ¿no?, en Hebreos.
Esta es la carrera de la vida que tenemos que correr. La meta es Cristo. La meta no es una cosa terrenal, no es prosperidad inmediata, no, la meta es Cristo. Y hermanos amados, nosotros vamos a entender, y el verdadero creyente entiende, que no hay meta más importante que Cristo. No hay una carrera y no hay un lugar donde llegar más importante que llegar a Cristo. Y esa esperanza, hermanos, para nosotros está dada. ¿Por qué? Porque Cristo vino, Cristo vivió una vida de perfecta obediencia, Cristo murió y pagó por nuestros pecados y Cristo ha asegurado nuestra eternidad con Él. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos viviendo? El otro día conversaba con mi esposa en un tiempo que estábamos hablando. Y es que a la luz de otros hermanos, en este mismo momento que hoy día viven el Evangelio, en otros lugares del mundo, en persecución, quizás en dolor, en realmente viviendo a Cristo como la esperanza de sus vidas, es que nosotros ni siquiera estamos en el juego, hermano. Es que si nosotros ni siquiera participamos, es que no estamos. Es así de cruda y triste nuestra realidad evangélica. Para nosotros la iglesia es un accesorio. O sea, vivir acá, pues bien, vengamos el domingo, cumplamos. Pero una vida por y para Cristo, que realmente Cristo sea el anhelo de nuestros corazones y de nuestras vidas, estamos muy lejos. Estamos muy entretenidos con nuestros proyectos de trabajo. Estamos muy entretenidos con nuestros proyectos quizás familiares, muy comprometidos con qué voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a tener, qué voy a obtener. Pero hermanos, los ojos en Cristo no están. La iglesia viene a ser un accesorio. Vengamos el domingo, pero realmente no existe, hermanos. Esa es la cruda realidad evangélica. Y por tanto, el no tener una esperanza clara hace que nosotros nos derrumbemos por tonteras, hermanos. Oye, es que, no sé, no alcancé a pagar la luz. Básicamente el mundo se derrumbó. Siendo que hay hermanos que no tienen luz. Es que no tengo cosas ricas para echarle al pan porque no tengo dinero, porque no me alcanza. Hermanos, hay hermanos que ni siquiera comen pan. Es que me lloví con la lluvia, se me cayó el techo, ¿cierto? Y no puedo vivir ahora porque tengo que arreglar el techo. Hermanos, hay gente que no tiene techo. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos metidos, hermanos, en un círculo vicioso y asqueroso de este mundo. Y tenemos que salirnos de ahí para poner nuestros ojos en Cristo. Eso es verdaderamente seguir a Cristo. Eso realmente va a ser para nosotros la esperanza. Eso realmente a nosotros va a darnos frutos verdaderos de poder nosotros mirar y amar a los demás a la luz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hoy día nosotros somos tan orgullosos, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto nosotros amar y soportar? Porque esta sociedad nos ha dado, ¿cierto?, una falsa enseñanza de que nosotros somos lo más importante que existe. Y no, hermanos. Es que nadie le puede decir nada a usted porque no le pueden decir que es feo, no le pueden decir que es flojo, no le pueden decir que nada, porque básicamente el mundo se destruye. No, hermanos. Nosotros somos eso y mucho más de lo peor y de lo peor. Pero, amados hermanos, tenemos nosotros el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y eso somos llamados a darlo a los demás. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que meditar realmente en cuál es nuestra esperanza, cuál es nuestro motor de vida y cómo nosotros y cómo eso pondera en nuestras acciones, en nuestro amor hacia los demás. ¿Realmente esto pondera para cómo yo realmente me muestro con mis hermanos, con el que me traicionó? ¿Puedo perdonar a la luz de Cristo, a la luz de ver el perdón de Cristo en mí? Ese es el verdadero amor. El poder entonces no solamente tapar el pecado ajeno, confiar de manera pulcra en las demás personas, verdadera. También, ¿por qué no?, esperar con paciencia. Y eso nos lleva al segundo punto, al cuarto, perdón. Lo que dice el apóstol, y con esto termina. Soportar. Todo esto, hermanos, todo esto habla del carácter del creyente. Todo esto habla del carácter del amor. ¿Cuál es el carácter de nuestro amor? ¿Yo amo cuando las circunstancias son todas a mi favor? ¿O yo perdono? ¿Yo soy paciente? ¿Yo tengo esperanza?
y yo soporto. El verbo soportar habla de perseverancia, de tenacidad ante las circunstancias que no son negativas. Significa persistir en tiempos de sufrimiento, persistir en tiempos de dolor, de privaciones, en tiempos de pérdida, de soledad, ¿por qué no? En tiempos de angustia, perseverar. Amar significa, o amar va de la mano con el soportar. Yo debo soportar. El soportar hablará de mi carácter, de cómo yo amo. Si yo amo con el amor perfecto de Dios, yo voy a soportar. Es que nadie me entiende, pero yo voy a soportar. Es que nadie me escucha, pero usted debe soportar. Es que no soy el centro, pero debe soportar. Es que mi esposo no me entiende, soporte. Es que mi esposa no me escucha, soporte. Es que mis hijos no me hacen caso, soporte. El carácter del amor habla de soportar también, hermanos. Y ojo, no de soportar de una manera agresiva, ¿no? Nosotros cuando conducimos hablamos de conducir agresivamente o conducir a la defensiva, ¿no? Conducir a la defensiva es mirándolos, guardando cuidado, ¿cierto? Y de manera agresiva es echando el auto encima. Bueno, soportar, hermanos, no puede ser llevado de manera agresiva. Mucha gente nosotros conocemos, estoy seguro que cada uno conoce una realidad, de una familia X, donde se soportan. Pero ese hogar es un infierno. Porque hay violencia, porque hay enemistad, porque hay hostilidad continuamente. Llevan 20, 30 años juntos como familia, pero es un desastre. ¿Por qué? Porque ellos se soportan, pero no de manera pasiva. Se soportan peleándose continuamente. Bueno, eso no es el soportar que la Escritura habla. No es el soportar que el amor verdadero muestra, sino que el soportar debe ser de una manera pasiva, de una manera amorosa, de una manera paciente, de una manera, ¿cierto?, cubridora, como acabamos de ver, de una manera esperanzada, podríamos llamar, cubierta de fe, ¿no? Una manera de soportar en amor, benigna, como habíamos dicho, no haciendo nada indebido, como dice la Escritura, no jactanciosa, no envaneciéndose, ¿cierto? Una manera de soportar en conformidad con el amor de Dios. Soportar entonces, ¿por qué no?, cubriendo todo con un manto de silencio y perdón, no guardando rencor. Nosotros somos llamados a soportar. Y en ese sentido, hermanos, nosotros sabemos, y yo estoy seguro, de que cada uno de nosotros soportamos diferentes cosas. Cada una de las personas que está acá soporta diferentes cosas, incluso de personas a las cuales ama. No sé, un esposo frío, una mujer poco atenta, quizás, no sé, un amigo traicionero, una serie de cosas que nosotros podríamos decir. Cada uno de nosotros soporta diferentes cosas. Hermanos, esto no quiere decir tampoco que guardar en silencio significa que usted no pueda conversar las cosas, ¿no? Sí, como lo hemos dicho, amar implica también decir las cosas, pero decirlas de manera correcta. Una cosa es gritarle al esposo, tú no sirves para nada, ¿cierto? Y otro es sentarse en un momento a conversar y decirle, amor, creo que esto está mal, piénsalo, medítalo. Marca una gran diferencia eso cuando una mujer le dice eso al hombre. Yo siempre le digo a las mujeres, ¿cierto? Ustedes pueden sacar de la casa un león o sacar un, no sé, un gatito, ¿cierto? En virtud de cómo le hablen. No hay cosa que pondere más, ¿cierto?, el ánimo del hombre que las palabras de la mujer. Así que ustedes tienen una llave, siempre se los digo. O pueden sacar un león de casa o pueden sacar un gatito. Saquen leones. Hablen las cosas bien, en su tiempo. No griten, no hablen cuando están con todo el fervor. No, hablen de manera ordenada. ¿Amén? Ahora bien, quizás para cerrar o para redondear el sermón del día de hoy, y volviendo al tema del carácter, nosotros vemos que todas estas cosas que hemos dicho, todos estos 4 elementos, cubrir en silencio, de la mano con soportar el último, de confiar y de tener esperanza, hablan de, ¿cierto?, un carácter que muestra esa pasividad y esa fortaleza. Ese es el amor.
Ese es el amor perfecto. Así se demuestra el amor perfecto. Esa es la manera correcta para amar. Soportando, hermanos. ¿Duele? ¿Va a doler? Sí. ¿Va a costar? Sí. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Que podamos amar de la manera correcta, como Cristo nos amó a nosotros. Ahora bien, no quiero dejar de que nosotros podamos siempre amar a la luz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en Cristo nosotros tenemos el máximo ejemplo de sufrimiento, el máximo ejemplo de ataques, el máximo ejemplo de carácter de amor, de carácter propiamente tal, el máximo ejemplo de amor. Jesús mostró por medio de su vida, obra, la forma real de sufrir, de darse por los demás, de amar, hermanos. Porque cuando fue atacado, ¿cierto?, injustamente, Él siguió. Cuando Él fue atacado injustamente, ¿cierto?, Él perdonó. Cuando Él fue atacado injustamente, incluso oró por sus transgresores. Ese es el verdadero espíritu, podríamos decir, que cada uno de nosotros debería tener. Y quiero concluir quizás este sermón meditando en uno de los pasajes más bellos de la Escritura, uno de los pasajes más preciosos que muestra justamente el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Creo que podamos quizás, mientras escuchamos esto, redondear todos los conceptos del cubrir, del callar, del esperar en este texto y verlo en la obra de Cristo. Ni siquiera lo voy a citar porque al momento de leerlo todos lo van a identificar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hermanos, quizás no hay mucho que añadir a lo que este texto habla del carácter de Cristo y el amor, ¿no? Así que les invito a orar para terminar. Padre bendito, Padre de gloria, damos gracias por su palabra. Queremos agradecer por esta palabra, pidiendo, Señor, que usted pueda trabajar en nuestro carácter, en nuestro amor, que podamos cada día parecernos a Cristo en cómo amamos. Ayúdenos, Señor, a morir a nosotros mismos, a las inclinaciones de nuestro corazón, para que podamos reflejar el amor de Cristo hacia los demás. Gracias le damos a usted, Señor,
En el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero invitar... Perdón, corrijo.